Bienvenidos a la clase muestra del curso de retrato digital. Vamos a empezar a ver un tema que nos sirve para todo, que son las herramientas de nuestras aplicaciones digitales. La mayoría de aplicaciones de dibujo o que se usan para dibujo tienen las mismas herramientas básicas, entonces no cambia. Con saber cómo manejar estas herramientas podemos saltar siempre de aplicación en aplicación. Entonces, las primeras son los pinceles, que es con lo que dibujamos. Necesitamos solo dos tipos y estas también están. Tenemos pinceles duros que tienen esta dureza y tenemos pinceles suaves que son como aerógrafo. Pues tienen esta suavidad. Tenemos estos pinceles duros y los suavecitos. Y con esto podemos trabajar ya cualquier cosa y manejando esto ya podemos ir viendo más pinceles. Y también estos podemos ir suavizarlos más o por ejemplo, eh, la opacidad podemos cambiarla y ya trabaja como otro tipo de pincel. También este puede tener más dureza o ser más suavecito. También vamos a encontrar algunos pinceles con texturas o con otros acabados. Por ejemplo, existen este tipo de pinceles que intenta asemejar la tiza. Tenemos pinceles, vamos a ponerle colorcito para que se vea más, que hacen efectos especiales. Entonces va a dar acabados especiales. Dependiendo la aplicación, hay unos que ya vienen o que se pueden descargar. O incluso tú puedes crear tus propios pinceles. Ahí están como más estos. Y hay unos más locochones, por ejemplo, que ya vienen con texturas, con formas, que más bien funcionan como un sello, no tanto como un pincel. Entonces tenemos todo tipo de pinceles, pero las que nos interesan a nosotros son los primeros, los duros y los aerografiados. Luego de esto tenemos la goma. Y la goma básicamente es lo mismo que el pincel, pero pues sirve para borrar. Pero tiene las mismas características que los pinceles. Podemos tener goma dura y también podemos tener gomas suaves. ¿Sí? Ah, em, también tenemos la herramienta que se llama de lazo. Y es esta. También la maneja la mayoría de aplicaciones. Esta es muy útil, por ejemplo, si yo quiero seleccionar un área, la relleno o quiero seleccionar un área para lo contrario, para quitarlo. O quiero seleccionar un área muy específica para trabajar solamente en esa parte. Entonces, no va a afectar a lo demás, solo al área que yo estoy seleccionando. Y cuando yo vaya a quitarlo, nada más trabajo sobre esa área. Y tenemos varios tipos de lazo. Está este que es trazo libre. Yo como dibujar, elegir mi área de manera manual. Formas cuadradas, rectangulares, circulares o ovaladas. Polineas, que son como figuras poligonales.
o que ocupan una línea recta, ¿no? Tenemos también la varita mágica que selecciona de acuerdo a lo que hay. Por ejemplo, yo voy a tener mis cositas de dibujo, ¿no? Son mis elementos. Entonces yo con la varita mágica estoy seleccionando, por ejemplo, el fondo, entonces aprieto la parte que es gris y selecciona eso. O puedo seleccionar un elemento, otro elemento y así. Y puedo alterar solamente ese elemento, ¿no? Así funciona la varita mágica, entonces. También vamos a tener el no, el relleno, que es aquí está, como un balde de pintura, y este pinta el área que tú seleccionas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, selecciono por líneas, entonces esta herramienta lo que va a hacer es ubicar el espacio que se cierra y lo pinta todo. Entonces esto nos va a ayudar a ahorrarnos mucho tiempo. Y también tenemos las herramientas de difuminado. Yo voy a tener mi color. Tenemos herramientas como de dedo, que dependiendo sus características difumina más o menos aquí. Y yo estoy jugando. ¿Sí? Está arrastrando el color. Esto es muy bueno para combinaciones o si necesito más suavidad. También tengo desenfoque que suaviza como el color. Y así tenemos licuar. Este no estoy segura si se encuentra en todas las aplicaciones, pero en Photoshop y aquí en Clip Studio, que es lo que estoy usando, sí se utiliza. Entonces yo deformo mi figura con esta herramienta. Voy a ponerle más intensidad para que noten. Ajá, así lo hace como demasiada intensidad, entonces hay que nivelar también nuestras configuraciones. Otra cosa que se me estaba olvidando de los pinceles es que, y tiene que ver con la tableta gráfica, algunas cachan tu presión, la presión que tú haces y cuando la sueltas y te puede generar una punta más fina si dejas de presionar tanto. Así, ¿ves? Yo presiono quedito y si presiono más fuerte, va. Eso también es muy útil si tienen las características, dependiendo también de su aplicación, pero me parece que todas tienen que ver la configuración tanto de sus pinceles en su aplicación y de cómo configuraron su tableta gráfica. Es una. También voy a hablarles de las capas. Las capas son estas. Si ya están familiarizados con ellas, pues no hay mucho problema, pero si no, han de cuenta que una capa representa una hoja y conforme vas trabajando en más capas es como trabajar encima de esas hojas por capas. Entonces yo voy a tener mi capa 1, un elemento. En mi capa 2 voy a tener otro elemento. Y lo bueno de trabajar por capas es que también contamos con modos de fusión, que son estas. También todas las aplicaciones de dibujo tienen esto. Y funcionan más o menos igual. Se divide, las de arriba son para hacer cosas oscuras, estos para claros, y los otros efectos especiales, los de abajo ya son cosas que casi no se usan, pero también son efectos. Entonces yo puedo elegir cualquiera. Y va a ser cosas diferentes dependiendo, ¿no? Y también puedo controlarla. Aquí tiene una barra que representa la opacidad. Entonces yo controlo, ¿ven? Yo estoy controlando la opacidad. Y aunque no tuviera
ninguna capa de fusión, esta función especial. También puedo manejar la opacidad. También las capas tienen otros elementos, por ejemplo, que se llama bloquear píxeles transparentes, que me dice que solo va a trabajar en el área en el que se encuentra mi elemento, mi dibujo, la parte que yo busqué. Se trata de esto. Vamos a trabajar sobre la misma capa y va a dibujar encima, solamente en esa zona que yo dibujé, no se va a salir de ahí. Hay otra forma que es hacer una nueva capa y necesita la opción ajustar a capa inferior. Significa que va a trabajar más o menos de la misma forma, pero no en la misma capa, es una capa diferente. Y esto nos ayuda a que yo puedo alterar esta capa y puedo darle elementos diferentes, edición diferente, ¿va? Entonces, también existe las máscaras. Entonces pinté todo de rojo, ¿no? Y ahora voy a poner una máscara. Puedo ponerlo en positivo, no se nota qué es. Si la pongo en negativa me va a borrar todo, ¿no? Y entonces yo voy a pintar. Y para borrar voy a tener que usar mi goma. Y puedo volver a pintar. ¿Qué es lo que está pasando? Haz de cuenta, la máscara está sobre tu capa, está con tu capa y la máscara nos permite, como su nombre lo indica, es lo que nos va, con la máscara yo decido qué elementos son los que se van a ver atrás, por ejemplo, yo decido esto y no te arruina tu dibujo de abajo o lo que tienes, por ejemplo, voy a hacer algo como, entre comillas, más definido, ¿no? Voy a hacer una carita, ¿no? Es mi monita y su cabellito. Y máscara el efecto de máscara. Entonces yo voy a pintar y va a ir apareciendo lo que yo quiero que aparezca, solo sus ojos, ¿no? Pero no estoy de acuerdo y quiero borrar cierta sección, ¿no? Que necesito más de esta parte o así, ¿no? Y es una forma de trabajar no corrosiva, porque si yo quito la máscara, ahí sigue mi dibujo y está bien, y no borré, no pinté sobre él, entonces no le hace daño, entonces las máscaras se quedan así. Las máscaras nos ayudan mucho a cosas, algunos efectos, a decidirse pintar sobre eso y no equivocarnos, y nos da mucho miedo equivocarnos. Eso para principiantes viene muy bien. Aquí está también nuestra guía de color, con lo que seleccionamos el color. En clase se explica mejor las características del color y cómo usarla. A veces vienen otros, a veces puede ser un triángulo. Miren, aquí selecciono yo el color y aquí selecciono las características del color. Entonces también aprendemos a seleccionar nuestro color y sobre teoría del color. Algunas paletas ya están armadas, de hecho también incluso podrían sacar las suyas propias, robárselas de alguien, las podemos analizar también para que vean y conozcan qué es lo que les gusta. Y eso con el tema de las herramientas. Obviamente hay más, pero también es útil que las vayamos conociendo poco a poco, pero estas son las que necesitamos para dibujar, no hay otras. Bueno, sí hay, pero no las necesitamos. Con estas tenemos, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. Entonces, otra cosa, yo trabajo con un gris claro porque hay que tener cuidado. Por ejemplo, estamos acostumbrados a trabajar sobre blanco y como trabajamos en este caso con luz, la luz de la pantalla, y luego un blanco que pues es el color con más brillo, nos llegan a lastimar la vista.
Entonces yo recomiendo que yo uso como un gris medio o no usen un blanco completamente, aunque sea un blanco más claro, un blanco gris claro. Hay gente también que usa el amarillo porque es un color claro, amarillo claro, y para cuidar su vista sobre todo. No es obligatorio, pero quiero que lo considere. Entonces, ahorita el ejercicio que voy a hacer para demostración de lo que se pueda llegar a hacer con este curso y el aprendizaje que yo quiero que ustedes tengan. Este es un dibujo que yo hice por hace 6 años y voy a editarlo con toda la teoría que yo conozco y vamos a ver cuánto cambió mi conocimiento en 6 años. Voy a usar, como les dije, para que vean que no les miento, el pincel duro primero, el suave todavía no, el suave un poco más al final. Hay que definir primero las formas. Pero voy a usarlo con menos opacidad. Entonces, aquí ya la luz y la sombra está definida. La luz viene de acá. Es una luz de arriba en 3/4. Así. Primero voy a eh, editar su facialidad. Esto lo voy a hacer con el lazo. Voy a elegir parte de su cara. Voy a deseleccionar. Porque lo voy a mandar. Voy a mandar un poco para abajo. Se me va a cortar eso, pero luego lo edito. No hay problema. Porque siento que la nariz está muy cerca. Pese a ser un estilo anime, aún así siento que es muy cerca. Entonces voy a usar el pincel, pero en su forma dura. Bueno, un poquito. Voy a dejar la opacidad como en 80. Y voy a llenar lo que se me acaba de quitar. Con Alt, yo uso Alt para seleccionar el cuentagotas. Y lo voy a estar seleccionando mucho para elegir colores. Eso también, aprenderte los atajos en tu teclado te va a ayudar mucho y te va a ahorrar sobre todo tiempo para que todo sea rápido. Bueno, muchas cosas se van a perder entonces. No hay problema. Más quiero que se quede como la base. Igual lo vamos a editar porque no tiene que quedar igual, tiene que quedar mejor. Vale, ya tengo esto, más o menos. Entonces vamos a empezar con las sombras, ya que luego nos darán pauta para las luces. Voy a desaturar un poquito y voy a mandar mis sombras un poquito al morado, una tendencia morada, rojiza. Y voy a bajar otra vez la opacidad. Se me hace mucho. Voy a meter menos opacidad y voy a sacar el color que necesito. Más o menos este lo estoy seleccionando de la combinación que se hizo y me gustó más. Lo voy a usar. De lado, ahorita meto la luz que sí debería ir bien. La nariz también genera una sombra para acá. El labio también genera una sombra para acá. Ahí ven. También. Debajo de la nariz también se genera una sombra. Esta zona.
Más o menos ahí va. Voy a separar un poco la nariz y la voy a estilizar. Ahí va más o menos. A quitar la luz tantito. Me está distrayendo un poco porque es una luz muy intensa tirándole a blanco y no se recomienda eso. Entonces voy a aquí ir un poco más a los amarillos, bajar el brillo, un poco de saturación. Así. Este me gusta. Y voy a ir metiéndola poco a poco. La luz desde aquí. Le da párpado inferior a la mejilla. Le puedes dar aquí tantito. Y aquí le da al, igual al párpado inferior y a la mejilla. Y aquí, porque aquí está muy intenso. Aquí también. Y aquí se tiene que generar cierta sombra por el cabello. Voy a seleccionar porque quiero separar más mi cuello de mi rostro, entonces selecciono mi cuellito. Y aquí me gusta usar el pincel de tipo aerógrafo. Entonces voy a oscurecer más mi color y así cerquita. Y ya, se ve la diferencia, ¿no? Aquí esta parte tengo que suavizarla un poco más. O más. Aquí también se puede generar una lucecilla. Entonces voy a ir limpiando un poco y juntando como mis colores. Oh, aquí puedo usar dedos. Puedo ir ajustando con mis pinceles de dedo para ir como juntando los colores. Voy a juntar. O puedo ir también usando el aerógrafo. Selecciono un color, lo junto con otro color, me da un tercer color y este lo uso otra vez y así varias veces hasta que va quedando uniforme. Voy a meter aquí una sombrita un poco. La luz viene en 3/4. La luz viene más de acá. Ahí está, la hacemos bien. Voy a quitar esta parte. Voy a volver a mi pincel duro. Quitar esta parte. Y voy a empezar un poquito. Ya tengo la generalidad. Voy a tapar aquí un poco la oreja por el cabello. Mm, voy a darle un poco de luz al cabello porque no tiene nada. Solo es una plasta de negro. Entonces la luz viene de aquí. Igual lo tenemos que detallar más. Porque se siente como que está pelona de unas partes. Voy a enclarecer aún más.
De hecho, no es recomendable usar como negro. Eso fue un error mío de principiante. También incluso hay que tomar en cuenta los colores del fondo, porque el color, digamos, rojo puede afectar. Pero eso lo vemos ahorita. Mire, para que vean cómo está quedando el dibujo. Voy a ir ahora un poquillo a los detalles. Voy a comenzar con el labio, porque es como lo más fácil. Voy a elegir un rojo y lo voy a mover un poquito a los morados, más oscuro. Voy a dibujar, está muy saturado, le bajo saturación. Ahora está muy claro. Ahora, este. Voy a pintar el labio superior. Igual, después puedo meter un poco más de edición. Y voy a hacer este rojo, pero más clarito. Se le falta un poco de rojo, el de arriba. Se me vio muy morado. Voy a quitar. Voy a hacer como la opacidad más. Voy a definir la esta parte. Incluso a lo mejor recortar un poco el labio de aquí. Un poquito. Listo, ahí va. También ahora nos vamos con la nariz. Voy a elegir un tono de café rojizo. Entonces hago las fosas nasales. Voy a editar un poco esta parte. Voy a separar. Ahorita le voy a dar más detalles. Como que quiero la generalidad para luego ir a los detalles y eso también le va a dar mucho punch a la ilustración. Voy a hacer así, porque la nariz es más como un triángulo o un rombo. Sobre todo cuando son estilizadas como de tipo anime y son chiquitas. Mm, Tiene más luz de esta lado. Así más o menos. Y nos vamos a ir. Voy a hacer solo un ojo y lo voy a copiar y lo voy a pegar. Eso nos va a ayudar también en el tiempo. Ustedes pensarán que es tramposidad, pero no lo es ahorrarnos tiempo, sobre todo porque la clase no puede durar tanto. Entonces, ¿qué voy a hacer con este ojo? Voy a bajar un poco la línea, para que sea un ojo un poco más serio que va con el personaje. Voy a borrar todo esto, porque están mal las pestañas. Está como mal todo. Digamos, este es mi delineado de mi personaje. No es un ojo realista, porque busca como ser muy de anime. Un ojo realista no. Bueno, sí podría tener un delineado como muy grueso, pero ya hablaríamos de otras características también a considerar, ¿no?
Sí, y falta, voy a poner como rosita clarito. Mi parte de acá. Este rojo está muy saturado, hay que desaturarlo. Es el lagrimal, pero igual es. No nos sirve ahorita que esté tan así. Voy a aclarar también parte del ojito porque es demasiado, está demasiado oscuro. Y está bien que nosotros leemos el ojo como blanco, pero aquí me pasé. Así va. También en el ojo casi no hay como variaciones y todo está muy saturado. Está bien porque quiere llamar la atención, pero igual siento que pierde profundidad y volumen. Voy a borrar estas pestañas también. Entonces, que voy a oscurecer. Esta zona tiene que ser oscura. Y lo bueno de digital es que puedo colorear sobre los colores, entonces no importa si ahorita pierdo, digamos, la parte del brillo que tenía. Voy a hacer la pila más chiquita un poquito. Y bueno, a ver ahorita. Voy a agregar un tono más oscuro todavía y un poquito más morado. Aún más. Ujú. Ahí va. Entonces del rojo vámonos a quitarle saturación y brillo y me voy a ir un poquito más al naranja. Un poco más. Ahí está. Porque elijo una zona de luz. Voy a subir este. Y aún voy a aclarar más y me voy ahora a ir a un poquito más al amarillo. Y así. Y con la pupila, a ver, voy a hacer como esto. Más o menos, vamos viendo cómo se ve de lejos. Ahí más o menos va. Incluso puedo agregarle detalles a mi pupila. Si la luz viene de acá, vamos a hacerlo con más grisáceo. La pupila también está muy... Voy a bajar la opacidad a mi pincel. La pupila está muy oscura también. Intentamos evitar el negro, no es una regla, pero a veces si quieres hacer como cosas más vibrantes, pues no sirve. Voy a agarrar un dedo para difuminar todo esto. Le va a dar cierta profundidad. Voy a elegir uno más durito. Y voy a así, para que los colores se integren bien. Se están integrando más o menos, ¿no? Y aquí, como estás como construyendo la base, pero en realidad ya podríamos meter efectos
Efectos de capas, por ejemplo, voy a agarrar este amarillo que hice acá, le voy a poner algo como, voy a poner brillo y ve, ya está haciendo que tenga como más, ¿sí? Brilla más y llama más la atención. También si quiero, por ejemplo, para multiplicar, agarro mi color y lo vuelve más oscuro. Entonces esto lo voy a poner como en el ojo. Para que... Dedo. Aquí. Y puedo manejar un poco la opacidad. Ahí va, estamos trabajando con esto. Vamos a tener nuestro párpado aquí. Le va a dar luz acá. Elegir este. Esto es algo de maquillaje. Poner un brillito como en esta zona del lagrimal y se va difuminando. Voy a elegir uno más suave. Listo. Entonces voy a empezar a... Voy a hacer una línea más oscura que represente mi doblez de mi ojito. Entonces aquí ya no va a llegar tanto la luz. Va a ser una luz como más oscura. Aquí tal vez. ¿Sí? Y vean qué diferencia entonces. Puedo corregir también esto. De hecho, sería muy más fácil iniciar un dibujo nuevo que en sí editar esto, pero quiero que se vea como todos los errores con los que uno empieza y cómo se puede ir mejorando poco a poco. Ahí vamos. Ah, y para las pestañas voy a pintar aparte. Um, no está pintando. Aquí está. Voy a usar otro color como un verde. La pestaña va de grande a chiquita, entonces marcamos su área como de chiquita a grande y tienen dirección. Este va acá, enfrente y acá. Y con mi zona ya definida puedo empezar a hacer otras pestañas. Y las pestañas tienen muchos de ser triangulares. Entonces, una, esta va para arriba, esta va para acá. Y lo mismo pasa con las de abajo, tienen su zona, pero van a ser más pequeñas que las de arriba. Vale, era para ver. Listo, este mejor. Y puedo llenar aún más de más pestañas. Y también depende si las quiero como muy súper estilizadas, más realistas. Pero el principio es este. Quizás unas más sueltas o pelitos. Y por último, voy a hacer, esto es un truco, pero vamos a hacer un rojo oscuro aquí. Incluso más oscuro todavía. No, pero ya no se ve muy rojo.
Mm, bueno, un poquito así. Y sobre ese vamos a poner el brillo. No me gustó, esperen. Es válido que no me guste. Vamos a elegir. Voy a usar multiplicar. No, pero ya no se ve rojo. Bueno, ahí. Déjame ver. Oh, que no estoy seleccionando bien cómo quiero que se vea el brillo. Mm. Va a ser un brillo chiquito, porque no quiero que su mirada sea como súper, súper alegre, brillante. Ahí. Y arriba voy ahora sí a poner el brillo. Ah, me gusta más. Lo que pasa es que el sobre negro, el brillo destaca mucho. Miren, si lo quito, no es que no destaque, claro que destaca, pero le da como un plus, que tenga como la orilla más oscurilla, ¿va? Entonces ahí vamos. Y miren, así va. Incluso al final tiene muchos procesos los dibujos, entonces incluso al final todavía podemos hacerle más cosillas y más, editar más. Pues vamos con eso. Las cejas son pelitos, pero igual siento que por el estilo quizás vaya más, algo más anime, como línea recta. Aún así podemos poner pelitos. O la forma. Un pelín más claro de acá. Voy a borrar esto. Si fuéramos como agregarle pelitos, los primeros van para arriba, arriba y se van curviando. Perdón por eso. Ahí va, como quedando algo más. Ahora vamos a volver con, ven aquí, voy a editar un poquito acá. Voy a oscurecer un poquito para que se vea como marcado la bolsita de abajo, el párpado inferior. Así, más o menos. Ahí te edito eso. Me parece que esto va más arriba. La nariz. Ahí vamos. Voy a bajar más mi opacidad de mi pincel. Entonces, a la nariz no hay como muchísimo que hacerle. Hay que agregarle su. Aquí está como la punta, pero como está tres cuartos, como que brilla más esta parte. Quizás vamos a aclarar también un poquito esto. Este al lado de la nariz.
Y así, más o menos. Ve como muy realista, voy a apuntar esto para que se vea como más estilizado. Así más clarito. Ujú. Aquí está solo un poco más oscura. El labio. Quedamos que el labio de arriba es más oscuro que el de abajo. Voy a agregarle todavía más sombra. Tiene como aquí. Y el labio de abajo igual le voy a agregar más sombra. ¿Tiene? El labio de arriba le genera sombra al labio de abajo. Y también tiene cierta textura. Voy a ir aclarando aquí. Aquí se hacen briquitos. Queda bastante del de abajo y ya perdió como. Voy a hacer a uno más oscuro, voy a hacer el pincel más chiquito, como un rojo, un café rojizo, y voy a marcar las comisuras y la parte de aquí del labio. Voy a bajar un poco para que no sea tan oscuro ni saturado y voy a empezar como a apuntar líneas. No las cierro porque tiene que dar como la ilusión, no es necesario cerrarlo todo. Voy a empezar a tapar o igual bajo la opacidad. Más o menos está así, ¿no? Y voy a juntar todo, que vayamos viendo el progreso. Ah, ya no nos queda mucho tiempo, pero voy a copiar, como había dicho, el ojito. Aquí pues obviamente hay que corregir porque la luz es diferente de este lado. Ahí te lo corrijo. Lo que sí le voy a quitar es la parte de aquí, porque es así, no, de plano no queda. Voy a mover un poquito. Así, ahí va. Entonces corrijo bien fácil, nada más copio los colores. Ahí está. Y ahora sí tiene como más sentido, ¿no? Y por ejemplo, en otra capa puedo, como no me está gustando como el color que le estoy dejando a su labial, como si le pintara los labios. Voy a usar poca opacidad y voy a pintar encima de los labios. Y voy a usar un modo de fusión. Voy a ir viendo cuál es el que me convence más. Ese está lindo. A ver, voy a ver cómo sigue.
sí, me gusta. Lo bajo un poquito. Y voy a usar ahora uno que sea de brillo. Voy a elegir un color más clarito, como rosa clarito. Más. No me gustó ese. A ver, trama. Ese me gusta más. Para meterle brillitos al labio. Entonces ya queda. Y así voy a ahora usar mi aerógrafo para ir suavizando los colores que no me quedaron como yo quería. Tengo que suavizar mucho esta parte. Voy a poner... Hay unos colores que no me gustó mucho la selección porque usé de referencia a los que ya tenía, pero no me parecieron tan buenos. Con edición lo puedo, esas cosas que me arrepiento, las puedo editar. Las puedo ir editando. Voy a poner del rojito de afuera, voy a hacer esto. Voy a poner en la mejilla y un poco aquí. Y con una de los efectos especiales, como una luz de rebote del escenario. Y me ayuda también en parte para, ahora el dedo, este, separar mi personaje todavía más del fondo, su cara que ahí voy. Entonces voy a seguir con mi aerógrafo. Y hay unos truquillos que me gusta. Se perdí un poquito aquí. Voy a usar una goma suave porque aquí perdí como detalles, ¿no? Y podríamos también con nuestras capas poner, por ejemplo, voy a usar un rojo rosado. Así. Yo puedo poner como, o si la estuviéramos maquillando, puedo enrojecer esta parte de las mejillas. Que esos detalles como que le dan más vida. Puedo poner como un tipo de naranja entre la luz y la sombra y eso también se ve. Tiene una explicación y toda la vemos en el curso. Este naranja lo pongo entre la luz y la sombra. Por aquí, 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 aquí de, ay, nada más que está como que me está saliendo mucho. Tiene que ser más pequeño el pincel. Digámoslo así. Entonces, también voy a difuminarlo un poquito. Desenfoco y pues, la opacidad, ¿no? Voy a borrar un poco. A ver, voy a aquí un poquito difuminar y con la goma suave voy a borrar un poquito. Siento que se perdió la luz de aquí. Entonces se la voy a poner con el aerógrafo igual. Un poquito. Ahí va, ¿no? Y esa es la idea, igual el cabello se trabaja de forma diferente, voy a hacerlo muy rápido. Pero el cabello como que va, se mete con muchos triangulitos y de meterse, para que se entienda como que son mechoncitos, ¿no? Voy a ponerle más cabello porque siento que está pelona. Mm, Ahí me faltó. Eso ay, ¿dónde está? Se movió.
ejemplo, aquí más. Paréntesis, que se me puso esta línea sin querer. Listo, ya no me dejaba trabajar. Y así como que el cabello va, se mete, tiene su textura, tiene su forma de trabajarse también. Estamos su calvicie, mejorándola. Pues así va quedando, ¿no? Sería hay mucho que limpiar, pero más o menos así quedó. Así va quedando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Como que se parte. Vamos a juntar. Ah, sí. Por último, vamos a. Todavía puedo hacer, por ejemplo, más con más opacidad, unos pelitos sueltos, ¿no? Es como lo que buscaba al principio, la primera vez que hice esta monita. Incluso puedo hacer más cositas, por ejemplo, hay una que es superponer, puedo usar un color oscuro y puedo oscurecer más algunas zonas. También satura. Y si uso colores claros, pues va a aclarar ciertas zonas. Igual controlo la saturación. Tenemos otras herramientas como de corrección, curvas de tonos. Y yo puedo incluso darle más contraste, ¿no? Y puedo meterle algunas cosas aquí, por ejemplo. Esto también se puede aprender en el curso, para cómo manejar estas curvas. Voy a hacer como unas luces más frías. Y unas luces, vamos a darlas más rojitas y un poquito más amarillentas. Entonces, miren, quiero que veamos en un ratito que estuvimos aquí. Fue un poquito menos de una hora, pero más o menos. ¿Cuánto cambió el dibujo? Con todos los conocimientos que se pueden aprender, obviamente se puede seguir y pulir y pulir y pulir, porque faltan muchas cosas y son muchos temas, por eso este curso es algo larguillo, son 3 meses, pero en lo que aprendemos muy bien todo, toda la cara, los ojos, la nariz, la boca, las orejas, el cabello, las expresiones, la estilización del realismo a al anime, por ejemplo, la teoría del color, que como ven es muy importante también, a esbozar luces y sombras, pues todo eso se ve en el curso. Y bueno, eso sería por mi parte. Espero que esta clase de muestra les haya ayudado, les haya servido, hayan aprendido algo. Si les interesa el curso, manden mensaje, por favor. Y de mi parte, pues esto sería todo. Muchas gracias.